Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches, bienvenidos. Todos los que nos sintonizan por los medios de comunicación, bienvenidos a un tema más para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo Jesús Cristo y su Santo Espíritu. Amén. Vamos a desarrollar un tema de vital importancia, amén, el cual se titula el templo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vamos a ver qué es el templo y cuáles son sus características. Amén. Entonces, ¿qué es válido en cuanto al templo hoy en día y qué no es válido? Amén. Entonces, en primer lugar, amados hermanos, de acuerdo a la concepción judía, el templo es una institución lo más importante, vea, lo más importante para la cultura judía es el templo. Entonces, cuando los judíos perdían su templo, ellos entendían de que Dios se apartó de ellos. O sea, la mayor tragedia que podía vivir el pueblo judío es la destrucción del templo. Esa es la peor tragedia. Entonces, ahí se perdía la gloria de Israel. Ellos perdían la razón de existir, porque sabían de que el eterno Dios Todopoderoso los había abandonado, los había dejado o los había desechado. Amén. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 22. Amén. Versículos 1 y 2. Dice aquí la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Después de estas cosas sucedió que Dios puso a prueba a Abraham, diciéndole: Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: toma a tu hijo Isaac, a tu único, a quien amas, y ve a la tierra de los amorreos. Allí ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese lugar, sabemos, amados hermanos, a donde llevaron a Isaac, es el monte. ¿Qué monte es? El monte Moria. Amén. Ahí es donde Dios le ordenó a Abraham que llevara a Isaac para que lo ofreciera en sacrificio. Ponga atención, era un monte. ¿Y qué es un monte? Un montículo o una pequeña montaña. En repetidas ocasiones les he mencionado de que acá, este lugar donde estamos, es un monte. ¿Cómo le llamamos acá en nuestro medio? Colinas. Por ejemplo, Comapa está rodeado de montes, ¿ya? O colinas. Por eso le dicen a Comapa la reina de las colinas, ¿ya? Porque está rodeada de colinas, montañas o montes, ¿ya? Cuando se habla de montaña, pues una montaña es más grande, ¿ya? Una montaña ya es vista como el volcán en el contexto bíblico, ¿eh? En el contexto bíblico, una montaña es vista como los volcanes de acá de Guatemala, el de agua, el de fuego, el Chingo, aunque aquí en nuestro contexto se le llama volcán, ¿ya? Pero estoy hablando en el contexto bíblico, ¿ya? Entre más grande es la elevación de tierra, le llama montaña en la
en la tradición judía. Cuando es pequeño esa elevación de tierra, se le llama monte. Amén. Entonces, ese monte Moria, amados hermanos, fue consagrado por Dios, dedicado para gloria de su nombre. Entonces, el primer sacrificio que ahí se hizo en el monte Moria, registrado por la Sagrada Escritura, es cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero ya no sucedió, porque no era Isaac el que tenía que ser sacrificado, sino el Hijo de Dios. Pero en lugar de Isaac, sacrificaron ¿qué cosa? Un chivo, ¿verdad? Ahí apareció un chivo, ya un carnero, y fue sacrificado en ese monte. Entonces, en ese momento estamos hablando de que los montes hacían el papel de lugares sagrados, como templos, ya dedicados a la divinidad. Y por eso es de que si usted se va, por favor, vayamos a Números capítulo 33, versículo 52. Aquí vamos a ver de que los paganos, los que le dieron la espalda a nuestro Dios, empezaron a hacer adoración, culto a los ídolos, a los demonios, en los lugares altos, en los montes, ya en las colinas. Por favor, leamos, hermano. Amén. 33. 52. En el nombre de Jesús. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Escuche la ordenanza de Dios al pueblo de Israel. Echaréis, dice, o es decir, expulsarán de la tierra a todos los moradores del país. ¿Qué dice? Y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Escuche, ¿por qué? Porque los cultos estos paganos los hacían en los lugares altos. Y eso ha sido una tradición que viene de miles de años, ¿ya? Por ejemplo, si vemos la historia acá de nuestro municipio, en este lugar donde estamos, se hacían cultos idolátricos en este preciso lugar donde estamos, ¿ya? Y eso está registrado en la historia del municipio de Comapa. Entonces, ahora se convirtió en un lugar de adoración al único Dios verdadero que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice su santo nombre. Si vemos rapidito en Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4, rapidito. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 16, versículos 1 al 4. Dice el nombre del Señor. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Escuche, no hizo lo recto, dice, delante de Dios. Siga. Como David su padre, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Escuche, estos reyes de Israel se convirtieron a los demonios, a los ídolos, abandonaron, le dieron la espalda a Dios y desarrollaron ese culto pagano. Y dice que hacían esas ceremonias, esos rituales en los lugares altos, convirtiéndolos en templos de adoración a los demonios. Pero ahora veamos en Éxodo capítulo 25, 1 al 9, y vemos la institución
del primer templo en la ley de Dios. Amén. Éxodo capítulo 25, del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Escuche, y harán un santuario para mí, dice, y habitaré. Vuelva a leer eso. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el propósito del templo? El propósito del templo es para que habite Dios. Amén. Es la morada de Dios, el templo. Entonces, ahora la Biblia, no vamos a traer esos textos bíblicos porque por razón de tiempo, porque tenemos muchas citas bíblicas. Vemos en el contexto bíblico donde dice el hombre: pero ¿qué lugar puede abrigarte, oh Dios, si los cielos no pueden contenerte? ¿Cuánto más una casa hecha por manos de hombres? Y esa es una gran verdad. Pero Dios quería manifestarse al hombre habitando en un templo para darle una enseñanza a toda la raza humana, y eso lo vamos a ver ya al final, casi al final de la enseñanza. ¿Por qué es de que Dios instituyó un templo hecho de manos de hombre para hacerlo su morada? Amén. Entonces aquí tenemos el primer templo hecho por manos de hombres, que es el tabernáculo de reunión, el cual Dios le mostró a Moisés en visión en el monte Sinaí, y Moisés hizo todo lo del tabernáculo de acuerdo a lo que Dios le mostró. O sea que el diseño del tabernáculo no fue un diseño de Moisés. No es que Moisés se haya puesto: ¿cómo lo hago? Lo voy a dibujar de esta manera. No, sino que Dios se lo mostró cómo lo tenía que hacer, y de esa manera Moisés lo hizo. Hizo el arca del pacto, hizo el candelabro de 7 brazos, hizo todos los utensilios que conlleva el altar, los altares del sacrificio, todos los utensilios, Dios se lo mostró a Moisés. Amén. Entonces vamos a ver aproximadamente la institución del tabernáculo, amado hermano, fue en el año 1446 antes de Cristo. El tabernáculo de Moisés, 1446 antes de Cristo Jesús. Podemos ver de que la nación de Israel es una nación antigua. Para todos aquellos que dicen, aquellos que están equivocados, algunos académicos que están equivocados en su academia, pues tienen una mala academia, por cierto, ¿va? Porque no han estudiado bien la historia. Algunos en las universidades se atreven a decir de que todas las costumbres o tradiciones del pueblo hebreo o judío son una copia de la cultura griega, y eso es completamente al contrario, ¿ya? Es al contrario,
para toda esa gente que enseña esos disparates locos, ¿ya? En el 1446, Grecia no existía como nación. Grecia empieza a existir en el año 1200 antes de Cristo Jesús. Antes del 1200, los helenos eran únicamente tribus nómadas que pasaban de un lugar a otro, pueblos nómadas. Hasta el 1200 antes de Cristo empiezan a desarrollarse como pueblo ya integrado, ya formal, pero el pueblo judío ya existía muchos años antes que los griegos. ¿Alaban a Cristo Jesús? Por ejemplo, el Hércules de los griegos, por ejemplo, es una copia del Sansón de los hebreos. El Leónidas y sus 300 hombres es una copia de Gedeón y sus 300 hombres escogidos por Dios. Y así les puedo mencionar un montón de episodios bíblicos que los griegos han copiado. Amén. Bueno, sigamos acá. Vamos al templo de Salomón, amados hermanos. El templo de Salomón fue construido en el 960. 960 antes de Cristo. Ya, ese templo ya fue de mampostería. ¿Qué significa mampostería? Es ya sea piedra, ladrillo, bloc. Por ejemplo, este edificio es de mampostería. ¿Ya? Entonces, así, porque el tabernáculo de Moisés era de tela, de lienzos, ¿ya? Pero ya el templo de Salomón fue de mampostería, hecho de piedra, oro, madera, entre otros artículos. Amén. Pero, amados hermanos, por la desobediencia, escuche bien, por la soberbia del pueblo, por darle la espalda a Dios, este templo fue destruido en el 586 antes de Cristo. ¿Por quiénes fue destruido ese templo? A ver si se recuerdan. Por el rey Nabucodonosor. Fue destruido ese templo. Fue, amado hermano, lo quemaron. Hicieron pedazos el templo. Hasta los cimientos. Arrancaron las piedras de los cimientos. Y le pegaron fuego. Esa fue la ira del Dios Todopoderoso. Ya, contra su pueblo Israel, por su rebelión, porque ellos le dieron completamente la espalda a Dios y se dedicaron al culto idolátrico de Babilonia. Por eso Dios los entregó a esa ruina total y los llevaron cautivos a Babilonia. Y allá estuvieron cautivos 70 años de cautiverio. Entonces, ya cuando terminó el cautiverio, amados hermanos, se dispone la construcción del segundo templo. Amén. Este templo, amados hermanos, fue erigido por, vayámonos a Esdras, por favor. Libro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Cinco, 1 y 2. Dice en el nombre del Señor: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Si se dan cuenta, amados hermanos, por orden, por el edicto del rey Ciro, el persa,
se empezó la edificación, a reedificar la construcción ya llamado el segundo templo. La construcción empezó en el año 537 y terminó en el año 516 antes de Cristo. Alguien dirá, hermano, no está al revés ahí, no es primero 516, después 537. No, porque antes de Cristo los años van de menos a más. Y a partir de Cristo los años van de menos a más. De menos a más. Así es, ¿verdad? A ver, aquí. Cristo Jesús, pongamos la cruz acá. 0, 1. Año 1 antes de Cristo. Antes de Cristo, 1. Se va 2, 3, hasta llegar al 100, 1000, 2000, 3000 para atrás. Entre más grande el número, más lejos, más antiguo. Ahora, a partir de Cristo es 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1000, 2000, hasta el 2025 en que vamos. Y si alguien se pregunta, hermano, ¿y por qué se hizo de esa manera? Porque la historia, que es una ciencia social, hace las investigaciones, y para poner un punto de partida exacto, para hacer los registros de los anales históricos, pone como punto de referencia el nacimiento de Cristo Jesús. A partir de Cristo en adelante, 1, 2, 3, 4, hasta donde vamos. Y de Cristo para atrás es al contrario, porque llega un punto en donde ya no se sabe. Se llega hasta el año 3000 antes de Cristo, y de ahí para allá se le conoce como la prehistoria. Prehistoria. Amén. Entonces está la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y ahora estamos en la nueva edad contemporánea, ¿ya? Así se le conoce, y la cuarta revolución industrial. Bueno, entonces vemos acá, amados hermanos, entonces, de que el segundo templo empezó a reconstruirse en el 537 y se terminó en el 516 antes de Cristo Jesús. Si usted le resta 516 a 586, le va a dar 70 años. Cabal los 70 años del cautiverio, ni más ni menos, exactamente. Entonces se da la redención ya del pueblo judío, y ya tienen otra vez su segundo templo. Pero a ese templo, amados hermanos, a pesar de que lo construyeron Zorobabel y el sacerdote Josué, no se les atribuye a ellos el nombre de ese templo, sino que el segundo templo se conoce como... ¿Cómo se conoce ese templo? El templo de Herodes. Así se conoce ese templo. El templo de Herodes. ¿Por qué se le conoce como templo de Herodes? Porque cuando estos varones de Dios construyeron el segundo templo, lo hicieron sencillo. No con aquella gran hermosura, no con aquella belleza como el templo de Salomón, no, sino que lo hicieron así sencillo, nada más. Pero Herodes lo que hizo fue embellecerlo, lo repelló, lo decoró, le puso oro y le puso un montón de adornos, y era un gran esplendor. Y todos decían, ¡qué maravilla! Herodes no era judío, y por congraciar con los judíos, él lo hizo bello, le dio los acabados finales. Vamos a Ageo capítulo 2, por favor. Ageo capítulo 2, versículo 9.
En nombre del Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Qué significa eso? Cuando edificaron el segundo templo, ponga atención, acá tenemos primer templo, acá tenemos segundo templo, el templo de Salomón, templo de Salomón y el templo de Herodes. Entonces este se conoce primer templo, segundo templo. Cuando Ageo dice la gloria de esta casa, entiéndase segundo templo, la gloria de esta casa será mayor que la primera, el templo de Salomón. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice la gloria de esta casa, segundo templo, será mayor que la primera, templo de Salomón? La razón es porque en el templo de Salomón el Dios Todopoderoso descendió en espíritu, una nube cubría su gloria en ese templo. Pero en el segundo templo, ¿qué sucedió en el segundo templo? En el tiempo de Herodes, Cristo Jesús, el Dios encarnado, el Dios hombre, entró a ese templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esa es una profecía cumplida. Amén. Eso no es algo que vaya a suceder a futuro, como algunos predicadores lo hacen, ¿verdad? Aquí dicen Ageo que la gloria de esta casa será mayor que la primera. No. La interpretación correcta de ese texto es que Cristo Jesús entró a este templo, mientras que acá solo descendió su presencia en espíritu. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Ahora usted dirá, hermano, entonces no podemos aplicar ese texto, no lo podemos tomar para nosotros. Sí lo puede tomar en decir de que la gloria postrera suya puede ser mayor que la primera, o la gloria postrera de esta obra del Señor puede ser mayor que la primera, pero no tomando como interpretación el texto de Ageo, ¿ya? Sino que como un acto de fe que el Señor le da esa palabra en un momento dado, sabiendo su significado contextual, que se refiere a Cristo Jesús, que entró al templo en cuerpo, alma, espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, amados hermanos, vamos al otro punto, y acá yo quiero que presten ustedes mucha atención. Este es el punto medular. Este es lo esencial que nosotros debemos de atesorar y tener claro. Lo que ya les mencioné hasta este momento, usted ya lo sabía, y mucha gente ya lo sabe, ¿verdad? Pero lo que voy a mencionar a continuación, mucha gente desconoce, mucha gente no entiende, mucha gente está confundida, especialmente en lo que es la corriente dispensacionalista, se confunde esta situación. Quiero decirles, amados hermanos, de que toda la institución del templo físico, la casa, el edificio, el arca del pacto, el candelabro y todos los utensilios son figura y tipo de quién. Figura y tipo de quién. De Cristo Jesús. Diga conmigo, de Cristo Jesús. El templo físico representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. El arca del pacto representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. El candelabro de 7 brazos representaba ¿a quién? Al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así todos los utensilios que habían en el templo tenían una razón de ser.
y tenían una simbología acerca de Cristo Jesús. Todos los rituales que se llevaban a cabo, el cordero que sacrificaba el sacerdote, ¿representaba a quién? A Cristo Jesús. O sea, todo lo que hacía el sacerdote mismo, porque ya no existen sacerdotes hoy en día que hagan la ofrenda del sacrificio, porque ya no es necesario. Amén. Porque ya se hizo uno y el más grande sacrificio, el Cordero bendito que fue inmolado en la cruz del Calvario, y ya no hay más que hacer. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando Cristo Jesús, ponga atención, amados, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hemos enseñado que venció a las potestades de maldad. Amén. Nos dio salvación para vida eterna. Canceló el acta de los decretos de maldición que estaban contra nosotros. Canceló nuestros pecados, triunfó sobre la cruz. Y cuando Cristo resucitó, además de vencer a la potestad de la muerte, escuche bien, cuando Cristo resucitó, el templo físico. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó en el templo? El velo se rasgó de arriba abajo y se abrió de par en par, y el lugar santísimo quedó al descubierto. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, amada iglesia bendita y amigo que me escucha, el templo físico perdió su razón de ser. Ya no tiene razón de ser el templo físico. Ahora se habla del tercer templo, de la edificación del tercer templo, y el dispensacionalismo enfatiza bastante en ello, y eso es peligroso. No hay ningún tercer templo, hermanos. No habrá ningún tercer templo físico. Y si hacen en Israel un templo físico, será una abominación. Será una institución abominable. Si hacen una nueva arca del pacto, hacen un nuevo candelabro, que de hecho ya lo tienen. Porque yo vi un documental donde ya tienen una nueva arca del pacto, ya tienen el candelabro, ya tienen todos los utensilios. Quiero decirles que esos son utensilios abominables. Y mucho cristiano evangélico ahí anda contemplando que tienen que la dicha de ir a Jerusalén. Ahí andan porque el candelabro está exhibido en una cláusula, en una plaza. Y ahí andan contemplando los utensilios del templo, mas no han entendido que son utensilios abominables. ¿Por qué? Porque ya no tienen razón de ser, porque Cristo Jesús es nuestro templo. Vayamos a la palabra. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense qué terrible, amados hermanos, lo que Satanás quiere hacer. El Señor lo reprenda.
lo lleva al pináculo del templo. Pero no vaya a creer usted de que el diablo agarró a Jesús del brazo y se lo llevó, no. O sea, sino que lo llevó en su mente, su pensamiento. ¿Qué es el pináculo? La parte más alta del edificio. Ese es el pináculo. Y le dice, lánzate, tírate, porque escrito está en la palabra del Señor que a sus ángeles enviará para que te guarden y no tropeces en piedra. ¿Cuál era el objetivo del diablo? Sabía que el Redentor, que era Cristo, venía a sustituir el templo físico. Y Jesús, al obedecerle al diablo, el Padre no iba a intervenir y se hubiera matado, porque Él venía a redimir. Y estaba sobre una institución divina que es el templo físico. Y Jesús venía a relevar, a sustituir esa institución divina del templo físico. Fíjense el propósito de Satanás. Y Jesús lo reprende con la palabra del Señor. Váyase al capítulo 12, por favor. Mateo. Verso 6, Mateo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Dice, alguien mayor que el templo. Miren lo que nuestro Señor declara. Soy mayor que el templo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque está a punto de dejarlo sin efecto. Váyase al Evangelio de Juan capítulo 2. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Escuche lo que dice el Señor. Mas él hablaba, dice, del templo que es él mismo. ¿Quién es el templo ahora? Quiero escucharlos. ¿Quién es el templo ahora? Jesucristo. Nuestro Señor. O sea que si alguien en esta tierra, quien quiera que sea, se pone a hacer un templo y dice, este es el templo de Dios, está cometiendo un sacrilegio, está cometiendo una abominación, está cometiendo una aberración, está rechazando a Cristo Jesús. Y alguien tal vez dirá, hermano, ¿y entonces por qué estamos haciendo este edificio? No, esta es una casa de oración. Esta es una casa de oración. No es una institución de templo como en el culto judío. No. Sino que es una casa de oración donde nos reunimos. Pero no podemos nosotros decir, este es el templo de Dios, su morada. No, Dios guarde. Porque el templo es Él. Gloria a Dios. Eso dice la palabra del Señor. ¿O no leyó? Amén. Vuélvalo a leer, por favor. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y destruyan este templo. Les hablaba de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es decir, en 3 días resucitaré. Y los judíos no lo entendieron. Pensaron de que hablaba del templo físico. Pero después los discípulos entendieron la escritura. Entendieron de que hablaba de él mismo, que era el templo. ¿Alaban a Cristo? Apocalipsis 7:13 al 15.
Apocalipsis 7:13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escuche, en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, que es el mismo templo. Tabernáculo es templo. Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Les da cobertura, los cubre con el que es templo. Amén. Templo y morada de nosotros, la iglesia. Amén. Nosotros moramos en Él y Él mora en nosotros, porque nosotros también somos templo de Él, y ya lo vamos a ver en la palabra del Señor. Vea lo que dice, por favor. Váyase a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Once 19. Dice en el nombre del Señor: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. 15, 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 16, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 16, 17, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Dónde está el templo, hermanos? ¿Dónde está el templo? En el cielo. No hay templo sobre la tierra, a excepción de nosotros que somos templo de Él. Pero templo de la iglesia está en el cielo, es Cristo Jesús. Toda dedicación de templo que se haga en la tierra es abominación, es una blasfemia, es una aberración. 21-22, Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Vuelva a leer. Y el Cordero. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Dice que no vio templo en esa ciudad celestial, porque el Señor Todopoderoso es, ¿qué dice? El templo. El templo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora vayamos, por favor, a Juan 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Ese juego de palabras, tú en mí y yo en ti, ¿ya? Ellos, la iglesia, en mí y yo en ellos. Así como tú y yo somos uno, también ellos conmigo seamos uno. Como yo en ti soy uno. ¿Qué significa eso, amados hermanos? De que nosotros, por eso dice la palabra, que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y Él es nuestra cabeza. O sea que, amados hermanos, nosotros moramos en Él, nosotros habitamos en Él, que es nuestro templo. Y Él también habita en nosotros, que nosotros somos su templo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Templo. O sea que esto no es un templo. Este edificio es un edificio donde nos reunimos a adorar a nuestro Señor, que es nuestro templo, nuestro Señor. Y como somos uno en Él, Él mora en nosotros. Y ha hecho de nosotros su templo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alaban a Cristo Jesús? 6:19. Primera Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuélvalo a leer así despacio. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos desconocen de que usted es templo de Dios? Diga, soy templo de Dios. Y el Señor nos cela. Y por eso es de que hay gente que dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Están locos, están dementes. El cuerpo no es de nosotros, este cuerpo no es mío. Todo mi ser es propiedad de Él. Yo soy propiedad de Él. ¿Y qué dice? Siga leyendo ahí, por favor. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Escuche, no sois vuestros. Es decir, no te perteneces. No puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. No puedes venir de tonto e ir con un artista en tatuajes y empezarte a tatuar el cuerpo y hacerte micos y pericos en la espalda, en el pecho, en las piernas, en la cara, donde sea. No, el cuerpo no es tuyo. Las mujeres que dicen, yo puedo abortar y hacer lo que me dé la gana, me puedo cambiar de sexo, dicen algunos, va, convertirme
físicamente en mujer o en hombre. No. El cuerpo es propiedad de Dios. Y nos van a pedir cuentas por este cuerpo también. Aunque se lo van a comer los gusanos, pero nos van a pedir cuentas por este cuerpo. Alaban a Cristo. ¿Qué más dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Cuerpo y espíritu le pertenece a Dios. Diga, soy propiedad de Dios. Bendito el Señor para siempre. O sea que Él es nuestro templo. Diga, Él es nuestro templo. Y nosotros somos también su templo. Aleluya, hermano. Porque nos ha hecho uno en Él. Grande es ese misterio, hermano. Amén. Grande el privilegio que el Señor nos ha dado para gloria de su santísimo nombre. Amén. Entonces, amados, todo lo concerniente que se está preparando para el tercer templo allá en Israel no procede. No es correcto. Es una aberración, es un rechazo decir se va a levantar el tercer templo. Es rechazar a Cristo Jesús, el cual es nuestro templo, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 25, con eso terminamos. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 25. Vamos despacio ahí, hermano. Por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Escuche, porque la ley, siendo sombra de lo venidero, que es Cristo Jesús, siga. No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Escuche, que nunca pueden quitar los pecados. Siga. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre. Una vez, diga conmigo, el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Detengámonos ahí un momento. Que le entre eso bien y grábeselo. El sacrificio de Cristo es una sola vez
y para siempre. No hay más sacrificio. Todos aquellos, pongan atención, todo, y aquí hay un sacrilegio terrible, blasfemia, ofensa al Todopoderoso. Todo aquel, si bien es cierto, dice la palabra que todos nosotros, su pueblo, somos real sacerdocio santo. Pero como sacerdotes, ¿qué es lo que ministramos nosotros? En primer lugar, ofrenda de alabanza de corazón puro a nuestro Señor. Adoración pura a nuestro Señor. Eso es lo que como sacerdotes ministramos ante el Señor. Y de lo material que usted le da al Señor también, ya no es necesario que haya un sacerdote para que él presente la ofrenda en su lugar. No, usted presenta su ofrenda. Todo lo que usted le da al Señor materialmente, usted la presenta. Usted le dice: Señor, te entrego acá de lo que me has bendecido, me has provisto. Yo te entrego esto, Señor. ¿Por qué? Porque usted es un sacerdote. Pero pongan atención, aquí es donde entra el peligro. Todo aquel que se dice ser sacerdote y que sacrifica a Cristo Jesús según su creencia ignorante, está blasfemando, está cometiendo un sacrilegio. Y por eso es que en ese dogma sacramental de la transustanciación, donde el sacerdote dice que a través de una oración hace que Cristo descienda del cielo y lo sacrifica en la Eucaristía, eso es una blasfemia. Esa es una blasfemia, pueblo bendito. Porque Cristo Jesús ya no puede ser sacrificado. Él fue sacrificado una sola vez y para siempre por los pecados del mundo. Amén. Todo aquel que dice que hace descender a Cristo y lo sacrifica en un pedazo de pan y vino, ese es un sacrilegio. Cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice claramente de que la Eucaristía o en la cena del Señor, que es una acción de gracias, es un memorial. Nosotros comemos el pan y el vino como símbolo y en memoria de nuestro Señor, que fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero no estamos sacrificando a Cristo en el pan y el vino. No, cuidado. Cuidado, eso es peligroso. Esas son las cosas delicadas que hay que tener muy claro. El espíritu de error que se ha difundido en el mundo entero por muchos siglos atrás hasta el día de hoy ha engañado a millones de gentes. Y en cuanto al pueblo judío bendito, que Dios bendiga al pueblo de Israel, Dios sabe que lo bendecimos y lo amamos. Pero el pueblo de Israel religioso está cometiendo también un sacrilegio al querer levantar el tercer templo. Al tener ya el arca del pacto, el candelabro y todos los utensilios del templo, el traje del sacerdote, el efod, la tiara, todo es un sacrilegio, es una abominación, es un rechazo a Cristo Jesús. Porque ya no hay más sacerdote que pueda oficiar. El único que puede oficiar ante el Padre es Cristo Jesús, y el sacrificio ya se hizo. No hay más sacrificio. Punto y aparte. ¿Entendemos eso, iglesia amada?
Entonces usted como cristiano, escuche bien, no puede ni debe andar apoyando la construcción del tercer templo en Jerusalén, porque es una blasfemia a Dios. Bendecimos y amamos al pueblo de Israel y pedimos la salvación para ellos, y ellos no pueden ser salvos de otra manera. Ellos tienen que venir a Cristo Jesús, porque si no vienen a Cristo son condenados a la condenación eterna. Así es. Aquí solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay un puente, solo hay un templo en el cielo, que es Cristo Jesús, y nadie más. Se acabó. Señor me los bendiga. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén. Acerquémonos a Cristo Jesús. Hoy que hay tiempo, dele palmas al Eterno. Antes que sea demasiado tarde. Amén. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Israel. Amén. Somos el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo Jesús. Somos el pueblo profetizado con los profetas del Antiguo Testamento. No somos el Israel étnico, sino que somos ese pueblo espiritual de Israel. ¿Existe el Israel étnico? Sí, ahí está. Pero sin Cristo están perdidos. Tienen que venir a Cristo Jesús para que sean bendecidos. Dice el apóstol Pablo que no son descendientes de Abraham los que descienden según la carne, sino los que tienen fe, los que han creído, así como Abraham creyó y fue justificado por haber creído. Paz de Dios y bendiciones a todos los que nos sintonizan. Señor lo bendiga. Acérquese a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde. Bendiciones, feliz noche. Pues.